más bien busco muchas recomendaciones yo siempre, igual colecciono recomendaciones. Me gusta meterme a las páginas de DJs o curadores y veo ellos qué están buscando, ¿no? Yo creo que más bien recomendaría recomendadores interesantes. También gente que está metida en el cine. Yo tengo un tema muy pendiente con el cine, era un gran amante del cine. Y digo era porque hace mucho tiempo dejé de ver cine y veo muy pocas películas por el tema del tiempo y por haberme clavado más en la música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro. Esto es Arte en Serie por Dossier. Y hoy estoy aquí en el estudio de Omar Barquet, con quien voy a platicar sobre la naturaleza, la música y el arte. Antes de comenzar, te pido por favor que le des like, te suscribas y compartas para que podamos seguir haciendo contenido como este. Comenzamos. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué la naturaleza, la música? ¿Cuál es esa relación que hay contigo y con el arte? Pues bueno, yo soy originario del Caribe mexicano, de una ciudad que se llama Chetumal, Quintana Roo. Y bueno, es un lugar muy bello, muy paradisíaco, muy abundante. También pues muy contrastante porque como todos los países y la región del Caribe, pues nos vemos afectados por los huracanes, ¿no? Cada año tenemos esta temporada que condiciona mucho nuestra forma de vida, ¿no? Claro. Pero pues crecí en el paisaje más bello, con los cenotes, las cavernas, las ruinas mayas, mucha flora, mucha fauna, y después, bueno, el lado oscuro, que es, yo digo oscuro nada más por como que puede ser más trágico, ¿no? Claro. Pero también tiene todo un lado muy bello que genera una solidaridad, una ayuda constante, el de estar pendiente del otro, ¿no? Y también un tema de regeneración, ¿no? Y pues en realidad, bueno, la parte de este contexto también que lamentablemente no tiene un desarrollo de cultura contemporánea. Hay muy poca infraestructura cultural, está muy enfocado al turismo, Claro. ¿no? Lo cual también tiene sus temas ecológicos y sus contrastes también ahora de delincuencia, en fin. Es una zona que ha cambiado mucho de cuando yo crecí, que fue en los 80s, ¿no? Y todo esto es un estado muy joven, entonces Sí. muchas cosas estaban como en efervescencia. Y había esta relación entre una cultura que se estaba formando muy adolescente y eso también lamentablemente no ha dado pie a que existan muchos artistas de esa zona que puedan representar, que sí los hay, pero lamentablemente no hay una escena allá. Sucede más aquí en Como que empieza a ver, pero como que al final recae otra vez acá. Sí, claro, México es una capital mundial del arte, ¿no? Entonces, para todos los artistas es muy importante poder coincidir aquí y converger acá. ¿Cómo fue venir de esta naturaleza exuberante, colorida, a una ciudad como esta que, pues, mucha naturaleza no hay? Pues fue una transición, curiosamente, antes de venir aquí me fui un año a Mérida. Me fui becado para jugar fútbol con una universidad, estuve un año allá y mi plan era fundar un proyecto como de las industrias culturales ligadas a lo musical. Ah, wow. Tenía una banda de metal con mi hermano y pues teníamos el sueño de poder empezar a tocar. Y yo tenía mucho el alucine de hacer dirección de arte, hacer dirección creativa, poder hacer foto, poder hacer las playeras, poder hacer proyecciones para los audiovisuales, muy en la onda Pink Floyd, Sí. Tool, Led Zeppelin, ¿no? O sea, como que pensaba mucho en esos grupos de rock. Y los videoclips. No, claro, o sea, King Crimson, o sea, habían como varias bandas que tenían una estética, un concepto, y eso iba muy ligado a sus letras, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía muy fascinante. Y bueno, también me tocó la época de MTV, ¿no? Sí. Entonces, era audiovisual todo, ¿no? Ese no es para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero crecimos en esa época en que nacía en TV. Sí, curiosamente la parte
del diseño gráfico se expandía, la tecnología cambiaba. La cultura visual empezó a transformarse de una manera muy, muy interesante. Y empezó a ser primero global, o sea, era el inicio del concepto de lo global, porque podías ver lo que pasaba en otras partes del mundo, ¿no? Y la tecnología audiovisual pues, se expandió enormemente, ¿no? O sea, el mismo cultura de videoclip hizo que los efectos especiales digitales y demás pues, no tuvieran límite. Y creo que también fue una época donde lo creativo se podía palpar en muchos medios, ¿no? Sí. Una de las cosas muy importantes en mi formación es que, pues, curiosamente, no venía de una formación de arte. Siempre vine de observar portadas de discos, principalmente de música clásica. La tradición de la música clásica era un ensayo en la parte posterior, ¿no? Del disco. Sí, Tienen sí. un ensayo donde se describe como la evolución de la pieza musical. Y en la parte frontal había de repente la reutilización, ¿no? De alguna portada, un cuadro de Gauguin, un cuadro de Monet, un cuadro de los impresionistas, de cualquier artista, Sí. ¿no? De muchas épocas. Y entonces para mí eso era como lo más cercano al arte que había visto. Después las enciclopedias, ¿no? Y poco a poco, eso fue como dándome. En un lugar donde no había galerías ni museos, pues eso era. Las enciclopedias de naturaleza me imagino que han de haber sido completas. Sí, las de Time Life. Sí. Y la enciclopedia científica de Time Life de los 80s. Bueno, mi mamá se inscribía a estas cosas, justo como que era su manera de decir, no tienen esta educación, pero yo puedo dejar aquí en la mesa cosas para que ellos se vayan relacionando con... ¿No? Exactamente. Y pues sí, fuimos encontrando ese camino. Yo voy a hacer una pregunta un poco obvia, pero no hay preguntas obvias. ¿Escuchas música cuando pintas? ¿Y qué es música escuchas? De todo, como verás, tengo una amplia colección de discos. También me gusta tocar. Entonces, normalmente, depende mucho del mood. Cuando quiero hacer algo completamente de cero, pongo mucho música clásica, ambient, como dub también. Oh, wow. Cosas muy, sí, con menos beat. Ok. Pero cuando quiero trabajar con ciertas imágenes, por ejemplo, a veces escucho mucha poesía, tengo muchos discos de poesía, me gusta ponerlos o pongo cuando voy a trabajar en otra parte del estudio que es más físico, que necesito hacer algo más, pues ahí pongo desde techno hasta metal Sí, claro. o house, o sea, Wow. voy variando, sí. Sí. Justo estoy leyendo un libro que se llama Haz todo mejor con música, reverberación, haz todo mejor con música. Y habla justo de eso, ¿no? Que cada momento de nuestra vida hay música especial y hasta te da playlist, ¿no? A ver, esta canción va muy bien para hacer esto, ¿no? Sí. Hasta para hacer el amor. Sí, hay unos libros muy lindos, una colección de libros sobre varios pintores de la época del romanticismo, desde Turner, Caspar David Friedrich, Goya, y bueno, tiene un CD donde ponen música que era contemporánea a ellos o ligada de alguna manera. Y por ejemplo, uno de mis primeros negocios en la prepa fue vender mixtapes. Compraba CDs poquito a poco y iba a los compañeros de la escuela les decía, oye, escógete unas rolas o yo te hago un mixtape. Y vendía eso y poco a poco así fui haciendo mi colección. No estoy contigo porque me había quedado sin domingo. Sí, pues sí. Oye, y hablando ya un poquito más de tu obra y justo la relación con la naturaleza, justo encuentro en tu obra una relación con la naturaleza sin ser una copia o sea, no es la típica pintura de la copia de una planta o algo, copia de un pájaro, pero hay una relación ahí muy, muy interesante. Yo diría como una especie de Art Deco, Art Nouveau, ¿no? Como esta inspiración en la naturaleza plasmada en la abstracción de tu obra. Cuéntanos un poquito. Pues curiosamente, ahorita que hablabas de las reverberaciones, del libro de la mi primer expo en un museo la curó Tobias Ostrander y fue en el Museo Experimental El Eco, en la sala pequeñita que está arriba y en la sala Gómez Montt. Y la exposición se llamó Reverb. Y justo era esta sensación del paisaje y la idea de algo que pulsaba, algo que reverberaba en el paisaje. Y tenía que ver justo con la idea de observar el paisaje y su calma y al mismo tiempo poder imaginar o tratar de percibir lo que
sucede en las ondas del espacio, el sonido, cómo se mueve, cómo se empieza a formar una tormenta, etcétera. Y fueron la primera vez que expuse una secuencia de piezas que eran hechas en portadas de enciclopedia científica de Time Life sobre el sonido. Y bueno, tenían como mareas de color. Eran 5 y estaban basadas en 5 movimientos de Bela Bartók que se llamaban Out of Doors, ¿no? Lo que pasa como en el espacio agreste o en el exterior, ¿no? Y bueno, o en francés esa misma pieza se llama En plein air, ¿no? Como en pleno aire, ¿no? Y al aire libre. mi intención fue muy sencilla, a partir de un recuerdo que yo tuve de haber crecido en este país, en este lugar, pero también atravesar las tormentas. Hay una anécdota que es un huracán que nos pegó en Cancún y toda mi familia nos resguardamos en un mini súper que teníamos, cerramos la cortina de metal, ¿no? De la tienda, y entonces el viento pegaba fuertísimo, ¿no? Le pegaba unos latigazos a eso. Qué terror. Pero curiosamente yo estaba, bueno, todos estábamos en hamacas, colchonetas, con luz de vela, ¿no? Sin electricidad, y con un radio de baterías. Y en el radio de baterías, entre el pronóstico del clima, ponían música clásica, ponían piano, Chopin, Debussy, Sibelius, todos estos compositores románticos. Y bueno, había esta relación entre el paisaje ideal y sus momentos, ¿no? Como poéticos, y al mismo tiempo yo estaba escuchando el paisaje como, ¿no? La fuerza de la tormenta, ¿no? Y para mí eso fue un trip. Sí, claro. Entonces, en estas series y en estas piezas de esta exposición, hice algunas pinturas abstractas y hice también esta secuencia de collages ligados al paisaje y a dinámicas de ciencia, ¿no? Que tenían que ver con cómo se mueve la luz, cómo se mueve esto, y un poco también a las descripciones sonoras que hacía Bartók de estas piezas, ¿no? Entonces, traté de hacer una abstracción ligada a lo sonoro. Entonces, era tratar de hacer esa conversación. Oh, qué maravilla. Ha estado, bueno, conceptualmente muy interesante, pero experimentarlo debe ser. Sí, de hecho fue hasta curioso porque hice un ejercicio muy básico que era poner la pieza de piano en la computadora, poner en medio del cuarto una grabadora de cassette, le puse record y me puse del otro lado y me ponía a romper unas láminas de aluminio. Entonces en medio el cassette escuchaba un poco los dos, ¿no? Era como que el cassette fuera mi posición en el espacio y tratar de hacer una especie como de radionovela, ¿no? Una pieza sonora muy sencilla, casi de efectos básicos de tormenta, pero para mí lo importante era como la interferencia que se generaba entre algo muy poético y muy bello, la falta de nitidez, algo muy lo-fi, y luego el ruido, ¿no? Sí, el contraste. Entre ambas cosas. Y la situación ha de haber sido súper contrastante. Sí, sí. Interesante. Y pues justo como que eso fue dándome pie poco a poco a este ejercicio de ir integrando diferentes temas del paisaje, ¿no? Fíjate que, bueno, cambiando un poco de tema y no tanto, tenemos una teoría del podcast que dice que tú no te encuentras al arte, sino que el arte te encuentra a ti, ¿no? Si para ti es cierta esa teoría, porque no siempre es cierta, ¿cómo fue que te encontró el arte? Pues yo creo que sí, fue muy claro como dices. O sea, yo coincido con las dos partes, ¿no? Siempre es muy relativo, pero yo creo que cuando uno empieza a sentir una pulsión por hacer cosas, van a ir apareciendo cosas que cobran sentido, ¿no? Uh-huh. Y el que quiere dibujar va a dibujar lo que tenga enfrente o lo que se pueda imaginar, ¿no? Hay gente que trabaja desde el imaginario, no desde lo que observa necesariamente. Lo que tiene enfrente en su cabeza. Sí, exactamente, ¿no? O sea, el surrealismo mismo, ¿no? O sea, ves, observas y todo, pero hay un espacio onírico. Sí. Y creo que en mi caso, curiosamente tú hablabas de que había una especie de referencia a lo Déco o a lo Nouveau, y había una abstracción un poco, yo veo más hacia lo modernista, pero tiene algo como que es que siempre quise esquivar la idea de que fuera tan directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces hago citas, pero son citas muy sutiles. Sí, claro, hay referencias, ¿no? Pero tu estilo está muy claro. Sí, me gusta mucho lo moderno, pero también me gusta mucho lo contemporáneo.
pero a veces lo contemporáneo está pasando tanto a mi alrededor que busco más bien generar conversaciones con otros tiempos, ¿no? Entonces me puedo ir a... Sí, pero sobre todo verlo en espiral, ¿sabes? Sí. O sea, no como algo que estás solo en una línea, sino puedo ir en una línea muy contemporánea con algunas obras y en paralelo estar pintando unas que tienen que ver con otras cosas y siempre hay un punto donde las trato de integrar, ¿no? Eso ahorita visitando tu estudio que platicábamos un poco antes, me llama mucho la atención. ¿Trabajas en paralelo obras o solo trabajas? Siempre. No puedo, o no puedo y no solo, sí puedo, pero no me gusta tanto estar en una serie constante, ¿no? O sea, como que siento que me agoto rápido de ella y prefiero hacer ping pong, de ir haciendo unas piezas de una serie mientras retomo unos trabajos, por ejemplo, viejos, que no como que quedaron inconclusos, más los que estoy imaginando para el futuro. O sea, voy siempre pintando un mural por allá. Sí, estoy pintando un mural, que es de una serie ligada a las flores y el paisaje. Otra, aquí estoy haciendo unos personajes en collage, ¿no? En formato grande. Estoy haciendo unos grabados, también unas piezas sonoras. Todo al mismo tiempo. Una instalación para un espacio público. O sea, voy brincando entre una y otra y de repente se van contaminando, ¿no? Que volvemos a la pregunta de si el arte te encuentra. Yo creo que a ti el arte te encuentra, pero haciendo muchas cosas. Sí. Siento que eres muy, pues no hiperactivo, pero sí estás con mucha energía. Curiosa. Y estás constantemente necesitando sacar estas cuestiones, ¿no? Entonces, te encuentras el arte en cualquier momento. Sí, creo que ese es el problema de los que coleccionamos cosas, ¿no? Que todo el tiempo estamos como viendo qué falta y qué podemos agregar. Y después viene una etapa de ser editor. O sea, al principio como que acumulo cosas y después empiezo a editar y a entender en qué momento pueden salir. O sea, aunque ya tengo una idea y un proyecto que me fascina, que lo hice hace 10 años, el boceto, pero sé que no es momento. Necesito hacer otras cosas y después como que solito más bien llega el momento de compartirlo cuando es coherente con lo que fue pasando, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, tanto busco el arte como que el arte te encuentra. Como me encuentra a veces, ¿no? Eso está increíble. Y lo más lindo creo que ha sido que ahora me lo regalan. O sea, he logrado compartirle a mi familia y a mis seres queridos, sobre todo los que no viven en un contexto como Ciudad de México, los que viven en Quintana Roo o amigos que viven en otras ciudades del mundo. Poco a poco les he compartido este abanico de curiosidades y empiezan ellos a coleccionar cosas para mí, que eso es muy lindo, ¿sabes? O sea, llega una tía y me dice, tengo un año guardándote este panal, ¿no? Tengo un sobrino, ¿no? Así, cosas así que me dicen, tú vas a hacer arte con esto, ¿no? O sea, y a mí eso se me hace fabuloso. Bueno, me ha pasado a otra escala, definitivamente, que ya mi familia me dice, no entendemos qué haces, y ahora me dicen, oye, ¿ya viste tal exposición? ¿Ya conociste tal artista? Sí, sí, porque tu percepción de las cosas también va cambiando un poco la suya, ¿no? Sí, claro. Eso me parece interesante porque además el arte justamente es para eso, para compartir visiones y ideas de la vida y demás. Algo que también nos gusta mucho en el podcast son las recomendaciones. Entonces nos gustaría que nos recomendaras cualquier cosa, lo que estés escuchando, leyendo, viendo, una serie, una película, cualquier cosa, lo que sea. No tiene que ser actual, puede ser algo que dices, siempre se lo quiero recomendar a la gente. Pues más bien busco muchas recomendaciones yo siempre, igual colecciono recomendaciones. Me gusta meterme a las páginas de DJs o curadores y veo ellos qué están buscando, ¿no? Yo creo que más bien recomendaría recomendadores interesantes. También gente que está metida en el cine. Yo tengo un tema muy pendiente con el cine, era un gran amante del cine. Y digo era porque hace mucho tiempo dejé de ver cine y veo muy pocas películas por el tema del tiempo y por haberme clavado más en la música o en la lectura. Poesía, pues también justo. O sea, creo que más bien al rato les dejaré algunos links para ahorita no ponerme a tratar de recordar nombres y olvidarlos, pero voy a recomendarles buenos curadores o recomendadores creativos. Porque por ejemplo, sigo varios podcasts sobre collage. Hay uno que se llama The Weird Show, The Weird Show, que está hecho en España,
y tiene un review del collage a nivel internacional. Entonces es muy interesante su perspectiva. Han hecho exposiciones muy padres en las cuales me han invitado. Un saludo para todos ustedes. Y también, bueno, creo que eso sería más padre, que yo me ponga a decir en particular algo desde mi gusto, más bien como dónde son mis fuentes también, ¿no? Sí, entonces ahí les dejamos en la descripción la listita de links para que consulten, para que recomienden. Y dinos, ¿cuáles son tus proyectos? O sea, ¿ahorita tienes alguna exposición o algo? Sí, de hecho, hay un proyecto que inaugura muy pronto en el Museo de la Cancillería. Es una exposición que se titula Futuro. Es una revisión de arte contemporáneo mexicano realizada por José Manuel Springer en colaboración también con Emanuel Albarrán. Voy a tomar parte en ese proyecto junto con muchos artistas de mi generación y otras. Y esto inaugura en octubre, no es exactamente la fecha, creo que es el 3 de octubre. Les avisamos. Estoy trabajando en un proyecto de espacio público para San Miguel de Allende. Y bueno, en la zona de San Miguel de Allende, que eso va a ser como para un año todavía. Y varios shows, chicos, también colaboraciones colectivas. Tal vez voy a dar unas charlas en Europa sobre mi trabajo. Y pues sí, sí, pintando en los estudios, ¿no? O sea, trabajando. ¿Te dedicas solamente al arte? Es que eso es bien relativo, ¿sabes? Porque creo que, digamos, sí, estoy al 100% en esto, pero hago un chingo de chamba que a veces pues es para sacar. Que ni siquiera es tan creativa a veces. Sí, o que sí es muy creativa, pero no necesariamente en la idealización que tenemos de que solo trabajas en tus propias ideas, ¿no? Sí, claro. No, o sea, tengo mis rachas donde me suelto para cuando voy a hacer un show o un proyecto nuevo, pues sí, me pongo a delirar, ¿no? Pero hay muchas veces que me comisionan trabajos, me dicen, oye, me interesa algo de esta serie, pues vamos haciendo propuestas y de repente pues surge ese trabajo, ¿no? Porque también la parte de, yo digo que la trampa a veces de estar solo haciendo tus ideas es los tiempos que tardan en salir, la inversión que tienes que hacer para producirlas. Claro. Y el tiempo que toma en regresar esa inversión, ¿no? Entonces, a veces ese tema de estar solo en lo creativo personal se vuelve muy, muy difícil, sí. Angustiante, y de repente equilibrarlo con proyectos comisionados o chambas, ¿no? O colaboraciones con amigos que hacen otro tipo de cosa, ligados a la música, la arquitectura. O sea, también es muy enriquecedor para mí. Y además, bueno, a veces viene con un anticipo, ¿no? Y claro, eso entonces, me da un poquito de equilibrio, ¿no? Sí, lo pregunto porque justamente muy al principio de nuestro proyecto de Dossier, pues eran como los artistas estaban muy divididos entre, pues tengo que tener un trabajo que me dé de comer y el arte. Y cada vez empiezo a ver más artistas que solo están enfocados en lo creativo, en el arte. Y esta me parece una gran estrategia pues, ahora sí que buscar. Pues yo creo que todos hacen algo así. O sea, el que dice que solo trabaja en su estudio y en sus ideas, al final de cuentas sabe que pues es bien complejo. Sí. Y que te digo, a veces tarda mucho tiempo en volver lo que uno hace. Sí. También a veces tarda uno mucho tiempo en desarrollar una serie. Y también creo que hay mucha gente que se puede apoyar bien en becas, que le da una cierta libertad, una cierta posibilidad de explorar, de investigar. Pero yo creo que si algo admiro es a todos mis colegas, porque todos tienen desafíos muy únicos en su profesión, hasta los que parecen estar muy exitosos, sí. Tienen muchos desafíos y pues luego el tema del mercado del arte sabemos que es muy inestable, ¿no? Y justo creo que el gran reto y los grandes desafíos son el mercado latinoamericano, ¿no? Sí. La escena latinoamericana del arte siempre presenta retos interesantes, por decirlo menos. Sí. Que a veces tiene que ver con las cuestiones políticas y a veces... Sí, todo. No. Todo. Economía. ¿Cuál sería el proyecto ideal que todavía no has concretado? Así que este sería el gran proyecto que engloba, no sé, que englobe música y arte y pintura y todo, o el gran proyecto que aún todavía no has realizado. Pues lo vengo realizando y creo que más bien nunca lo voy a acabar. Creo que atrás de mí aquí se puede ver un poco a Matthew Barney, ¿no? Que él es
Él es un artista que admiro mucho justo por su capacidad de integrar todos sus intereses, mitología, cosmogonías, performance, cine, etcétera, sus presupuestos y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que me daba mucho respeto de él era su capacidad de entender los proyectos en el tiempo. Sí. Una película le llevaba varios años, ¿no? Y de repente esa era la última parte de su proyecto, luego hacía la segunda, luego hacía la primera, o sea, iba trabajando de una forma justo como muy no lineal. Y yo llevo unos años como en un proyecto que se llama Ghost Variations, que es como un concepto, es básicamente cómo se comporta la tormenta, cómo se comporta el huracán, y eso entenderlo como si fuera una sinfonía. Wow. Entonces, hay muchas etapas, muchos momentos, muchos movimientos e intensidades en esa historia, y cada uno de esos movimientos es un proyecto, una colaboración, y la forma en la que lo pienso englobar todo es en una especie de box set, ¿no? O sea, algo muy a la onda Fluxus o a la onda Duchamp, que tenían como un archivo. Entonces, ahora, de hecho, uno de los proyectos que viene en el próximo año es una primer revisión de mi trabajo de mediana carrera en el Centro de las Artes en Monterrey. Wow. Y estamos gestionando para llevarlo hacia alguna institución en el sur de Estados Unidos. La idea es revisar un poco esto que estamos platicando, el proyecto Ghost Variations, sus varias etapas actualmente. Y pues sí, poner piezas ligadas al paisaje, piezas de performance, videos, piezas sonoras y todo ligado a la idea de la oscilación y la dinámica sonora. Entonces, desde lo musical estoy pensando hacer este show. Entonces, pensando ya en un futuro, mi proyecto ideal sería seguir trabajando, seguir expandiendo el proyecto y tener la oportunidad de ir haciendo algunos libros y poder generar un buen archivo de todo ese proyecto. O sea, eso es lo que creo que lo podría englobar en el futuro. Una gran sinfonía multidisciplinar. Sí, tal cual. Está increíble, ¿no? Estaremos pendientes porque eso sí, no me gustaría perderme. No, pues suena fabuloso. Pues no sé, ¿qué más proyectos tienes a futuro? Pues nada, seguir explorando varios medios. Estoy desde hace tiempo también con pendientes con la danza. Empezamos una coreografía basado en un poema de Francisco Hernández y empecé a hacer todos los digamos, primeros bocetos. Justo para mí es una oportunidad porque si algo no soy es coreógrafo y si algo tampoco soy es músico, pero justo me he dado la excusa y el pretexto para lanzarme a colaborar con gente que admiro. Entonces tengo ahí unos amigos compositores, Fernando Soberanes, y bueno, hay varios amigos con los que he trabajado antes también. Entonces queremos ir armando poco a poco un proyecto que implique vestuario. También con mi amiga Eli Rustrián he estado haciendo cosas de joyería que muy poco han salido a la luz, aunque ya se hicieron hace tiempo, como que apenitas van saliendo. Decíamos, ¿no? Sí. Entonces, cuando las cosas toman su tiempo. Sí, como que tienes ya el objeto, pero no necesariamente lo que lo acompaña, ¿no? Entonces, a veces es curioso porque siento que a veces haces algo que genera una oscilación alrededor, como una dinámica, y te tardas muchísimo más en desarrollar lo que va alrededor de lo que era lo más según tu medular. Claro. Y ya ahora todo se vuelve relevante, ¿no? Entonces, curiosamente, ya es algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo y que creo que ya es momento que justo lo vayamos desarrollando. Son ondas que generan otras ondas, ¿no? Sí, y pues te digo, ese tipo de proyectos que no sé muy bien cuándo van a suceder o cuándo van a acabar, pero me gusta mucho que estén ahí, como alimentándose hasta que hay una buena beca, una buena oportunidad o alguna bienal te propone algo distinto y como que ya le metes todo para que salga, ¿no? Me encanta porque justo los artistas que más me gustan son esos que dicen, pues no sé cómo hacerlo, pero pues yo lo voy a hacer. Sí, sí. Y en el camino exploro y obviamente pues colaboro con otras personas para entenderlo. Y justo ahora estás llevando tu trabajo a otras disciplinas como las escénicas, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece fabuloso. Sí, es un salto para mí y una oportunidad muy valiosa, ¿sabes? Que alguien que se permita jugar contigo en esta etapa, que
la mayoría de la gente tiene otros intereses, ¿no? Sí, claro. Que además no tenemos Los mismos tiempos, exacto, ¿no? los tiempos, las economías, Sí, todo es sí, exactamente. También me interesa un poco tu carrera de DJ, porque me parece fabuloso que se puedan combinar estas dos cosas. ¿Dónde podemos escuchar? Bueno, Pues este sábado voy a tocar, pero de repente también no podría decir que tengo una carrera, más bien es un hobby. Igual voy aprendiendo en la marcha. Me han invitado, por ejemplo, hubo un tiempo que tenía una sección en un programa de radio, lo abordaba desde lo visual. wow. Era más como entender la creación visual de ese disco. Tuve un tiempo un proyecto que se llamó Recover, que era como una especie de open call, una convocatoria abierta, que generó toda una comunidad creativa. Eso pasó hace más de 16 años. Wow. Y lo mantuve pues varios años. Lo dejé de hacer hace como 4 o 5 años. Ya no me daba la vida, literalmente. Suele pasar. Pero sigo manteniendo mucho contacto con esa comunidad. Todos son creadores de muchas disciplinas que aman la música y abordábamos a la música de nuevo desde su cultura visual. Y con la parte de tocar, la verdad es que igual lo hago muy ocasionalmente, no tengo el tiempo, pero claro, cuando me dan oportunidad de tocar, trato de aventarme sets que van por muchos géneros. A veces se me da la oportunidad de explorar cosas más rockeras en cierto contexto, en otros me voy hacia el reggae, el dub, el drum and bass, en otros me voy hacia el ambient y a la electrónica. Entonces, como que para mí todo el tiempo es estar imaginando cómo puedo ir contando una historia a través de la selección de discos, ¿no? Ambientes de historias. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces me invitan a tocar a bodas de amigos o quiero hacer algo muy íntimo y puedo hacerme sets de salsa, de cumbia, de funk, de música brasileña. O sea, trato de ir integrando un poco todo lo que hay aquí en la colección y sobre todo generar feedback y aprender un poco más, ¿no? Claro. Creo que eso es lo más, o sea, creo que justo cuando haces para un público, estás como alimentando, o sea, en vivo, te estás alimentando de lo que está, te estás retroalimentando de la vibra, de cómo se está sintiendo la gente y entonces eso, pues te ayuda, aprendes de eso. Sí, sí, tal cual. Oye, pues de aquí se nos acaba un poco el tiempo. Yo sigo platicando, así que muéranse de envidia un poco. Pero pues alguna reflexión final que nos quieras dejar. Nada, pues podría decir que, pues sí, yo lo dije de broma hace rato, ¿no? Pero soy uno de los muchos casos de gente que viene de la provincia a la ciudad a hacer su camino. Me encantaría poder aportar más a mi comunidad, a mi lugar de origen. Lo he intentado hacer a través de varios apoyos e instituciones, pero sí también de repente hay mucho desconocimiento y falta de aprecio. Y no estoy diciendo que yo quiero como que, sino al contrario, más bien de qué manera podemos los que estamos ya aquí haciendo un camino, pues generar más, ¿no? Y pues eso sería como lo que a mí me gustaría lograr también, no solo en mi comunidad, ¿no? Pero sí creo que es valioso aportar desde lo que hemos ido experimentando hacia nuevos como públicos y también sobre todo formar como nuevos pues creadores, ¿no? Creadores públicos, de todo nos toca. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde te encontramos? Pues bueno, tengo un website que ocasionalmente voy poniendo al día y que es omarbarquet.com. Tengo un Instagram que es omarbarquet. Tengo otro Instagram que es de música, que se llama El Camino del Vinilo. También tengo otro que se llama Proyecto Recover, que ese es más un archivo de lo que se hizo con el festival de portadas y todo el audiovisual. Y bueno, hay uno de comida también. Tengo un amor ahí. No hablamos nada de eso, pero qué bueno, porque si no nos damos otra hora. ¿Sí? Se llama El Camino de la Gordi. Ahí es básicamente recomendaciones de lugares, ¿no? O sea, no es que yo esté de influencer, solo es que voy, tomo la foto y me digo, aquí está muy bueno para comer, me quiero acordar dónde fue, ¿no? Y qué pedí. Entonces, de repente, amigos me preguntan, oye, ¿qué sugieres por acá cerca? Y pues ya, échenle ojo. Mira, ahí. qué bueno que no nos darte, porque si no, lo grabamos en una cantina. Sí. Y por aquí hay varios, entonces. Pues muchísimas gracias. Gracias por abrir nuestro espacio, por invitarnos, por dejarnos platicar contigo un ratito. Yo sigo platicando, no crean que yo ya me voy. Como siempre, les recuerdo, nosotros también estamos en las redes como Dossier Art en todas las redes.
y el podcast como Arte en Serie, en donde sea que escuchen su podcast. Recuerden compartir, escuchar, darle like, dejarnos sus comentarios. Cualquier comentario es bienvenido. Y pues sigamos hablando de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Muchas gracias.